cómo se construyó una muy próspera democracia en el Pacífico frente a China. Bueno, pues vamos a hablar de lo que sucedió en Taiwán a partir de que se funda la República de China por allá de 1948. Vamos a ver qué fue lo que pasó en esos momentos y cómo poco a poco Taiwán llegó a ser lo que es hoy. Bueno, es un proceso, por supuesto, surge desde 1948. Una transición que pasa de un régimen duro, autoritario, a una democracia plena. Pero esto no fue de la noche a la mañana o por accidente. Esto es un proceso que se dio poco a poco desde la propia fundación de la República de China en Taiwán. En Cuando es derrotado el Kuomintang en la guerra civil china por los comunistas de Mao Zedong, Chiang Kai-shek se trasladan a Taiwán en el 49 y crean la República de China, aspirando a que esa República de China sea toda la China, desde Taiwán hasta el continente. Hubo una ley marcial, por supuesto, estaban en guerra, y vino una serie de medidas para mantener el orden dentro de Taiwán frente al acoso del gigante comunista. Surge un régimen primero unipartidista, con el Kuomintang dominando la política, por supuesto, eh, y la constitución que aplican es la de 1947, que era para aplicarse en toda China. Todo esto, poco a poco, fue dando, ya veremos cómo, como resultado, una democracia que fue poco a poco dando sus frutos, creando sociedad civil, creando partidos políticos, creando instituciones, creando prosperidad. Ya para 1987 se levantan todas estas leyes marciales, todas estas represiones, porque ya el pueblo ha crecido en todos los sentidos, ha crecido en cantidad, en calidad, en estabilidad, y entonces poco a poco todas las libertades van floreciendo y se van ampliando. Por ahí de 1988, Lee Teng-hui toma el poder en Taiwán y se le considera el padre de la democracia taiwanesa. En su liderazgo se implementaron muchas reformas constitucionales para que todo lo que se había construido en Taiwán antes, toda esa base de economía, prosperidad, poco a poco fuera dando frutos también sociales y políticos. Entonces, la población nativa taiwanesa, todos los chinos que habían llegado, pues todos deberían tener una voz en esta democracia. Y es en los 80 cuando comienza a crecer, y para 1992 se celebran por primera vez elecciones legislativas totalmente libres, ¿no? Entonces ya llegan varios partidos políticos, se celebra la democracia y por primera vez en el 96 hay elecciones presidenciales directas y los taiwaneses eligen a su presidente. Ahí, el Kuomintang, después de ser la fuerza primero absoluta, después dominante, pasa a segundo término. Y en el año 2000, un partido nuevo, el DPP, gana por primera vez la presidencia y es la primera alternancia en el poder que se da allá en Taiwán, que es un signo de salud democrática. Se fortalecieron todas las instituciones democráticas, se ampliaron todos los derechos civiles. Hay una identidad taiwanesa que ha surgido, que ya no es la China continental, no esperan a ser los chinos del otro lado, sino taiwaneses. Y este debate es el que se centra hoy en la política taiwanesa. ¿Qué tan taiwaneses propios somos o qué tan chinos somos o queremos ser? Pero esto es un debate que se está llevando a cabo allá. Y en esta democracia plena, poco a poco van avanzando con elecciones regulares, competitivas, abiertas. Y ya para el 2016, Tsai Ing-wen, del propio DPP, se vuelve la primera mujer que es presidente y se religió además en el 2020. Ya la democracia taiwanesa, la vida social ahí en Taiwán, es bajo todos los estándares una democracia plena. Tiene el octavo lugar en varios medidores. Eso lo quiere decir que está hasta arriba. Hay muchos hitos que se han ido avanzando a lo largo de toda la vida independiente de Taiwán en derechos humanos, en libertades, en prosperidad, y todo esto se refleja
en la participación política. La gente que está bien, quiere seguir bien, quiere participar en su patria. Entonces tenemos una participación altísima en las elecciones que supera el 70% y no hay voto obligatorio. Ahora, ¿por qué se dio esto? Primero, porque hubo un crecimiento económico que le permite a la gente tener, no depender del gobierno, no depende de las decisiones del Estado, de la economía estatal, sino que se le ha dado las bases para que pueda desarrollarse y crecer. Segundo, pues estas reformas que no llegaron forzadas por nadie, sino que fueran impulsadas por los propios políticos taiwaneses, viendo que las características de su sociedad ya estaban listas para una democracia después de estar afrontando hasta el día de hoy una amenaza de invasión militar. Pues bueno, se dieron estas reformas en los ochentas, crece una propia identidad taiwanesa y por supuesto el factor de la China comunista es muy importante porque los chinos quieren invadir Taiwán, lo consideran parte integral de su territorio y lo dicen y lo expresan en todos los lugares, en todos los ámbitos, lo rodean militarmente, entonces esto no es una simple amenaza, es prácticamente una promesa de invadir Taiwán. Hoy en Taiwán, pues tenemos una democracia amplísima. La gente está acostumbrada a disfrutar de la democracia, la vive, el ganador gana, el perdedor pierde, hay diálogo democrático y todo se dirime por la vía democrática. Entonces, hoy no tenemos una democracia que no llegó por una rebelión, que no llegó por una imposición, que no llegó, simplemente la sociedad taiwanesa fue evolucionando a lo largo de estos 50, 60, 70 años para llegar a ser una sociedad libre, democrática, próspera. Y esto es un modelo que pueden seguir muchos. Tenemos un paralelismo terrible con Cuba, porque es un paralelismo que va en sentido contrario. Cuba, cuando Taiwán comienza su vida autónoma por el 48, 49, Cuba estaba en pleno despegue económico. Tenía una muy buena constitución de 1940, tenía una producción agropecuaria, tenía una creciente clase media, tenía un alto nivel de alfabetización, incluso de participación política, había muchos partidos. Por supuesto, había temas ahí difíciles, como en toda esa época en Latinoamérica, algo de corrupción, pero pues tenemos ahí un país que era normal y tendiendo a ser cada vez mejor. ¿Qué pasó? Y vemos el paso del tiempo en un paralelismo entre Taiwán y Cuba, pues Cuba avanza constantemente, pero hacia abajo, avanza a hundirse en todos, absolutamente todos los factores. Mientras Taiwán recorre un camino hacia la libertad, hacia la democracia, hacia la prosperidad, es decir, en Taiwán cada vez está mejor en todos estos ámbitos. Cuba cada día a partir de la llegada de Castro se hunde en la miseria, en la tiranía y en la represión. Entonces tenemos este paralelismo, dos islas de clima tropical, dos islas que se ven muy influenciadas por el comunismo, unos en contra de ese comunismo, peleándolo con sus vidas, y otros atacados por el comunismo desde dentro, donde sus propios gobernantes, el propio régimen cubano, aplasta a su pueblo y vemos cómo pues el modelo de prosperidad, de libertad y de democracia, pues hace que la población esté mejor. No importan las amenazas externas. Taiwán, por supuesto, que se queja de la amenaza china, y Cuba se queja del supuesto embargo de los Estados Unidos. Sin embargo, podríamos estar viendo que Cuba podría, aplicando medidas de sentido común, recuperar este camino que perdió ya hace décadas. Taiwán muestra que es posible mediante medidas sociales, mediante medidas económicas, con una estabilidad pues llegar a donde ha llegado, una clase media inmensa, una tecnología que constantemente sorprende al mundo, orden y sobre todo una población que está satisfecha, que está contenta, que está próspera, que está creciendo constantemente, pues tenemos aquí dos ejemplos muy claros de cómo el comunismo destruye y de cómo la libertad y la democracia hacen que un país pueda salir adelante.
Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.